Hola, ¿qué tal? 31 meses estamos completando con esta edición del Foro Constituyente que edita el Movimiento Asamblea Constituyente en Chile para nuestra audiencia, a quienes nos ven y nos escuchan en Chile, América Latina y en el mundo. Recordemos que tenemos 1,5 millones de chilenos en el exterior. Y hoy vamos a hablar de Brasil. Mañana domingo es la elección presidencial de este gigante que tenemos tan cerquita, pero a la vez tan lejos. Sabemos tan poco de Brasil. Sabemos del fútbol, los más viejitos de Pelé, los muchachos de Ronaldinho, pero la realidad es que Brasil influye mucho en Chile y en América Latina. Y estamos en una dimensión distinta, por lo tanto, yo les advierto desde ya a todos los que nos están escuchando que aquí los parámetros chilenos no cuentan. Aquí no hay izquierda, centro, derecha, etcétera. En Brasil es otro la contradicción principal. Los fenómenos son muy distintos. Partamos de la base que hay 215 millones de habitantes. O sea, están prácticamente más 22 veces la población chilena, ¿no? De los cuales votan 160 millones. O sea, aproximadamente 16 o 17 veces la cantidad de electores que hay en Chile. Que el territorio de la superficie de Brasil es de 8.500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, nuestro país cabe 12 veces dentro de Brasil. Y la pura costa atlántica de Brasil es de 7.400 kilómetros. Para los chilenos no acostumbrados a las cifras, digamos que de Arica a Punta Arenas tenemos más o menos 5.000 kilómetros. Imagínense que solamente el borde costero atlántico de Brasil es de 7.400 kilómetros y su frontera, aquí hay que tomarse un vaso de agua, limita con Uruguay, con Paraguay, perdón, bien digo, con Paraguay, a ver mis apuntes, con Venezuela, con Colombia, con Guyana, con Surinam, Perú, Bolivia, Argentina. O sea, ni más ni menos. Con Chile y Ecuador no limita. Pero estamos hablando entonces a otro nivel, ¿ya? Pero también en el plano político estamos hablando a otro nivel porque desde su fundación como república en el siglo XIX, prácticamente ha tenido muy pocos periodos de libertades democráticas o libertades democráticas burguesas. Y en ese sentido pareciera muy distinto a Chile, pero no es tan distinto a Chile. En primer lugar, hay que destacar que mañana compite Lula da Silva, un dirigente obrero de las comunidades cristianas que habían en gran cantidad en el siglo pasado y que ya fue presidente del periodo del año 2003 al 2010. Y su obra como presidente de la República fue de gran progreso, sobre todo para los sectores populares y para la estabilidad económica y social de Brasil. Ahora, si bien es cierto, en la fotografía de la cúpula del Estado, en Brasil es mucho más potente porque es un Estado oligárquico muy centralizado con grandes capitales extranjeros. Hay que decir que era un país tan rico que la monarquía portuguesa decidió venir a instalarse en Brasil. No dirigió su imperio desde Portugal, sino que desde Brasil. Y allí entonces el sistema monárquico duró hasta 1889 y fue derrocado por un golpe militar, ni más ni menos, ¿no? Pero ese golpe militar obedeció a los intereses de la oligarquía de Sao Paulo y Minas Gerais, que son como quien dice que en Chile Valparaíso y Copiapó, ¿no? La oligarquía minera, la oligarquía comercial de Valparaíso. Y esos oligarcas eran extremadamente brutales. Ahí no había Dios ni ley y había una apariencia republicana, pero en realidad existían formas de feudalismo y de esclavitud. De hecho, hasta hoy, las Naciones Unidas han reconocido que en Brasil prevalecen
formas de esclavitud, más de 50.000 personas acreditadas en situación de esclavitud, o sea, trabajando contra su voluntad en condiciones de dominio absoluto de la parte patronal. Frente a este cuadro entonces de una republiqueta así instalada para derrocar al rey, pero no para emancipar al pueblo, hubo una primera rebelión militar. Eso es muy importante. Aquí en Chile tuvimos una primera gran rebelión militar muy cercana al movimiento popular en 1924 y 1925, encabezada por Carlos Iáñez del Campo y Marmaduke Grope. Bueno, allá tuvieron ellos una rebelión militar en el año 1922 que se llamó de los tenientistas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en 1922, hacía poco había terminado la Primera Guerra Mundial, hacía poco se había realizado la Revolución Armada en México, la Revolución Armada en la Rusia, los soviets, de manera que los militares veían los abusos de la clase patronal y se rebelaron. Esa rebelión, que fue muy importante, fue aplastada, pero resurgió 2 años después en la histórica columna Prestes, que se llamó de Luis Carlos Prestes, que, oigan, recorrió 33.000 kilómetros, bastante más que Mao Zedong, que la columna de Mao Zedong, 33.000 kilómetros, proclamando el fin del Estado feudal capitalista con una propuesta política muy revolucionaria, ¿no? También fue aplastada, pero duró 2 años y medio esa insurrección. Y posteriormente, entonces, cuando ya vino la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tuvo que meterse en el conflicto, al principio Roosevelt estaba medio dudoso, después se metieron en el conflicto. En América Latina hubo espacios democráticos de lucha que dieron lugar a gobiernos progresistas, como el caso de Lázaro Cárdenas en México, ¿no? En el caso de Brasil, se produjo entonces el advenimiento del gobierno de Getúlio Vargas, que trató de impulsar la industria, el desarrollo hacia adentro, los derechos de los trabajadores, y los golpistas con apoyo norteamericano hicieron su trabajito y lo derrocaron. Invito a nuestro público a que lean el testamento político de Getúlio Vargas y se van a encontrar prácticamente con el mismo cuadro que describe Salvador Allende en sus últimas palabras el 11 de septiembre de 1973. O sea, condena a la oligarquía, condena a dice que su lucha es de identidad total con el pueblo trabajador, ¿no? Y anuncia que se suicida, pero que ese suicidio dice, salgo de la vida para entrar en la historia en plena identidad con los ideales del pueblo brasileño. Getúlio Vargas tenía un ideal latinoamericanista y coincidió con Perón. Entonces Perón y Getúlio Vargas, Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, intentaron el ABC que se llamó, la Alianza Argentina, Brasil y Chile, que imagínense esos 3 países unidos, habría sido un contrapeso tremendo a Estados Unidos, ¿no? Y en ese tiempo México todavía era un país con la herencia histórica de Lázaro Cárdenas, de manera que habría sido una alianza que habría alcanzado hasta México. Bueno, obviamente a Getúlio Vargas lo derrocaron, él dijo, la oligarquía interna y sus patrones transnacionales, los identificó, así como Allende que le hizo el anatema, así los marcó a fuego para toda la historia. Y lo mismo ocurrió 20 años después. Hubo elecciones, surgió un presidente muy progresista, João Goulart, y este presidente que organizó los sindicatos, que abrió las puertas de la democracia, la educación, la libertad de prensa, fue un presidente libertario, así totalmente avanzado, igual fue derrocado por un golpe de Estado que comenzó a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde de ese mismo día, 31 de marzo de 1964, el secretario de Estado de los Estados Unidos reconoce a la junta militar que lo había derrocado. Ahí cambió la historia de toda América Latina. Con el golpe de Estado en Brasil comenzó una seguidilla de golpes de Estado en el continente, y según el informe Rockefeller,
elaborado en el año 1968, o sea, 4 años más tarde, en América Latina no podía haber libertades democráticas, no podían haber partidos democráticos confiables para los Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos tenía que trabajar con el único partido político realmente incondicional a los Estados Unidos, ¿cuál es? El ejército de cada país. Entonces, el caso de Brasil fue puesto como un paradigma para los gringos de evitar gobiernos democráticos en América Latina. Y bueno, por algo estuvieron 21 años. Aquí nos quejamos en Chile que tuvimos 17 años Pinochet, allá tuvieron 21 años la dictadura militar brasileña. Bueno, con esto que ya es más que una síntesis, les quiero decir que no estamos tan lejitos por decirlo así, del periplo de esta desventura democrática de Chile y Brasil, por cuanto los intentos emancipadores han sido todos aplastados por la violencia, como ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Henos aquí entonces con dos eruditos en temas internacionales, Nicolás Jauda, periodista, entrenador de fútbol, economista, tiene unos cuantos sombreros para presentarlo. Nicolás ha estado en nuestro programa ya varias veces, y Carlos Santamaría, académico, profesor universitario en Chile, cientista político, analista internacional, actualmente radicado en Colombia, pero es como que se lo tuviéramos en Santiago porque permanentemente él está colaborando con este foro que hacemos los días sábados, y esta vez entonces vamos a preparar los motores para enfrentar la elección de mañana, que va a ser de la más grande trascendencia para toda América Latina, y parto haciendo la palabra a Nicolás Jauda. Adelante, estimado Nicolás. Gracias, Gustavo. Un agrado compartir contigo y compartir con nuestro buen amigo Carlos Santamaría, que tengo el agrado siempre de verlo en otras agencias internacionales y disfrutar de sus buenos análisis. Después de lo bueno que has dicho y bastante profundo, la síntesis que has hecho de la historia de Brasil, quisiera agregar algunos aspectos, Gustavo, en el sentido principal de que Brasil es la economía más grande de América Latina. Y no solo es la economía más grande de América Latina, sino que en varios estadios históricos, Brasil era y ha sido relevante en lo que es el desarrollo de la economía mundial. Fíjate que tan solo con el descubrimiento y desarrollo del caucho, Brasil tenía en sus manos el desarrollo de toda la industria automotriz del mundo. Los neumáticos eran hechos con caucho brasilero. Entonces, ellos tenían y han tenido siempre industrias determinantes. Lo pongo a manera de ejemplo. Pero, a diferencia de las otras clases sociales burguesas en América Latina, en la actualidad, la clase burguesa brasilera es una clase que logró romper con algo que la mayoría de los países latinoamericanos no hemos podido romper, y que es la dependencia de este imperialismo norteamericano. Brasil sí ha roto con ese imperialismo en el sentido de que es independiente en todas las áreas, en la metalmecánica, vale decir, en la tecnológica, la científica, en la comercial. Solamente Brasil utiliza del imperialismo todo lo que es las vías de desarrollo del capital financiero y el sistema bancario internacional. El resto, Brasil es una burguesía absolutamente, podríamos decir, desde el punto de vista económico y de las expresiones políticas, podría ser más nacionalista que las anteriores, la actual. Y por otra parte, que en este proceso actual, Brasil se ha tornado
un competidor y en algunos aspectos un rival de Estados Unidos. Brasil perfectamente en este momento está, desde el momento que ingresó al BRICS con el primer gobierno de Lula, Brasil se convirtió, y no fue casual, fue absolutamente buscado esto por China principalmente y Rusia. Buscaron a Brasil para integrarlo al BRICS, pero integrar al BRICS a Brasil significaba abrirle todo el sistema comercial a Brasil de la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización de Cooperación Económica de Asia. Nicola, haga un paréntesis para decirle a nuestro público que el BRIC es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es alianza. Incluso ahora Argentina está tratando de ingresar también, para que entendamos en qué escenario nos estamos moviendo. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Gustavo. El caso es que, como tú bien dices, Argentina está ingresando y también hubo una postulación de México. Vale decir, las tres economías más grandes de América Latina quieren entrar en este negocio del BRICS, donde además de comercializar en sus propias monedas, tienen intercambio que le permiten a Brasil acceder a un mercado que hasta unos pocos años atrás no tenía acceso. Vale decir, el mercado euroasiático y principalmente lo que es el mercado chino, Asia Central, Asia Occidental y Rusia. Gran parte del mercado africano. ¿Qué implica eso, Gustavo? El 65%, perdón, el 65% de la riqueza del mundo, el 72% de la población mundial y el 60% del comercio mundial. Obviamente para Brasil eso es mucho más importante que mantener una dependencia de las transnacionales norteamericanas, porque obviamente para Brasil no tenía mayor beneficio que lo que le puede dar el BRICS. Pero además, ¿qué significa el BRICS para Brasil y para América Latina? Es la entrada, la puerta de entrada, la economía brasileña es la puerta de entrada para todo el comercio de la Organización Euroasiática y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Eso significa que la burguesía productiva, industrial, comercial, brasilera, va a dar un salto cuantitativo y cualitativo gigantesco, que va a ser que es mucho más importante que seguir entrelazado con las transnacionales norteamericanas. Por lo tanto, eso explica, por ejemplo, que Bolsonaro no se haya sometido al estilo Boric, no se haya sometido a Estados Unidos condenando a Rusia en Ucrania, por ejemplo. No se haya sometido Bolsonaro a condenar a Nicaragua por el canal transoceánico que pretende construir con China. Entonces, comparativamente, Bolsonaro guardó ese gobierno. Cuando digo Bolsonaro, obviamente estoy hablando de la burguesía económica, financiera, comercial brasilera, ¿no? Él es simplemente la cara visible de eso. Cuando estaba ocurriendo eso, al mismo tiempo nos encontrábamos con que no de casualidad, cambia el sistema judicial brasilero y rehabilita la figura de Lula. Pero ahí habría que analizar claramente si la figura de Lula significa que va a tener una acción distinta con respecto al BRICS y a la Organización de Cooperación y a la Organización Económica Euroasiática, o va a tener una tendencia que va a intensificar el desarrollo del BRICS. ¿Qué significa para América Latina el desarrollo del BRICS? Significa poner
a todo ese comercio al servicio de los países latinoamericanos, México, Argentina, Chile, Paraguay, todo. Lo que haría hacer saltar por los aires la dependencia de estos países con respecto a todo el sistema económico, financiero, tecnológico, científico, bancario y del capital financiero dependiente de Estados Unidos. Vale decir que Brasil, y no voy a exagerar, porque muchos se podrían sorprender, ¿no? Pero Brasil podría ser uno de los que hiciera o ayudara a que el imperialismo siga batiéndose en retirada con su poder en América Latina. Estados Unidos no solo está en retirada en Asia Central, en Asia Occidental, en el sudeste asiático, y ojo, que también tiene retrocesos en África, y además, después de la guerra de Ucrania, los países europeos se dieron cuenta de que Estados Unidos los había hecho caer en una trampa en la cual muchos en Europa están pidiendo alejarse un poco de las políticas norteamericanas y actuar más en consonancia a los intereses propios de cada país europeo, lo que podría augurar la caída y el término de la OTAN en no muy lejano tiempo. Esa es la lucha que se está dando en este momento en Europa, y es una lucha por la independencia del capital financiero y las transnacionales norteamericanas, que ese capital financiero y esas transnacionales se sostienen por 5 familias sionistas, que son las que controlan el capital financiero europeo y el capital financiero norteamericano, lo que está provocando serias manifestaciones internas en cada uno de esos países, que gatilló los bloqueos que se le hicieron a Rusia y todo lo que implicó desde el punto de vista económico y energético. Pero todo eso va a hacer de que Estados Unidos pierda tremendamente su poder en el corto plazo. Tanto es así que Estados Unidos está visualizando esta situación y no solo se está dando cuenta de que el mundo unipolar ya murió, sino que este anuncio que hace Biden de que va a permitir el ingreso de 26.000 venezolanos y va a permitir el ingreso de latinoamericanos, pero que van a ser previamente estudiados, lo que está dando cuenta eso, Gustavo y Carlos, es que Estados Unidos se dio cuenta que hay una enorme cantidad de áreas productivas en la cual debe reindustrializarse. Vale decir, aquellas empresas de capitales norteamericanos invertidas en el exterior, vale decir, los republicanos reflejados allí, que es la gran diferencia que hay con los demócratas. Los demócratas son el capital norteamericano invertido en el interior, y los republicanos representan el capital norteamericano invertido en el exterior. Pero en la práctica de los hechos para los países del tercer mundo son exactamente el mismo perro con distinto collar. Pero en este caso, lo que está ocurriendo acá es que hay una enorme cantidad de productos que a Estados Unidos le era mucho más rentable fabricarlos en Asia y en los países del tercer mundo por el tema de la mano de obra, pero ahora que se tiene que reindustrializar y tiene que ser competitivo, entonces necesita mano de obra barata. Por esa razón es que está abriendo las puertas para la inmigración latinoamericana, no porque le haya dado un ataque de esencia ni de amor por los latinos, sino que simplemente es la utilización de esta mano de obra barata, pero al mismo tiempo augura una competencia atroz, muy brutal, económica con China, que podría incluso llevar hasta la guerra. Y finalmente, para terminar, Gustavo, el principal competidor de Estados Unidos no solo es China, sino que es Europa. Y en esta crisis intercapitalista, Europa va a tomar y debe y está obligada a tomar la decisión de independizarse de ese cordón umbilical del aparato imperial norteamericano. Perdona que me haya extendido, pero traté de ser... No. Muy redondo, muy profundo, y nos dejó inmediatamente la perspectiva del
del capitalismo brasileño, cómo trata de salvarse en esta hecatombe del capitalismo global. Yo creo que es muy relevante el dato que has dado del potencial industrial, financiero, tecnológico. No nos olvidemos que Brasil en cualquier momento puede sacar una bomba atómica, tiene recursos y tiene desarrollo científico como para producir la bomba atómica. Es una potencia a una escala mucho más grande que cualquiera otra del continente. Entonces le vamos a pedir a Carlos Santamaría que ya nos ponga en tierra derecha de cómo esta pugna entre el capitalismo brasileño y el resto del capitalismo global, teniendo en cuenta que dentro de Brasil las desigualdades son atroces. Chile, Brasil y Paraguay probablemente son de los países con más desigualdad, de más distancia. El abismo es más grande entre ricos y pobres, ¿no? Adelante, estimado profesor Carlos Santamaría. Gustavo, un gran abrazo para ti y tu compromiso por Chile y nuestra región. A Nicola, un abrazo muy fuerte porque es un destacado analista internacional reconocido en varios continentes. Y a Jaime Parra y a Delchi Santana, también un abrazo por ayudarnos en este proceso que sirve para ver el mundo de una manera diferente. Y a la gente que nos escucha, obviamente ese abrazo por estar juntos para entender algunos elementos que yo creo que ahora los dejó planteados Nicola. Primero, la gente se pregunta quién ganará la elección. Hoy día, la tendencia, nosotros sabemos que hay juegos de apuestas. Las apuestas están 70-30 a favor de Lula, porque las encuestas no dicen exactamente lo que puede pasar. No olvidemos lo de Ecuador. Ganaba un candidato y terminó ganando otro. Entonces, la discusión sobre quién ganará es solamente una tendencia. Quienes creemos que tiene que haber una nueva presidencia para unir a América Latina, pensamos en Lula, porque Bolsonaro no ha hecho ese papel exactamente. Entonces son dos caminos. Creemos que mañana ganará Lula, no sabemos si será ajustado o no, o puede pasar lo contrario. Tomando lo que dice Nicola, lo primero que hay que aclarar es que hoy día el mundo está disputando dos tendencias: lo multipolar y lo unipolar, o hegemonía estadounidense, sionista, anglo-estadounidense, británica, y pare de contar, porque Francia, Alemania y la Unión Europea no cuentan. Es lo primero que hay que decir. Aquí son exactamente personas que ven el mundo de manera objetiva. Segundo, me gustaría comentarles que hay cosas que son bastante extrañas hoy día respecto a cuando se habla de la izquierda, la derecha, el centro. Hoy día el mundo no es de izquierda. ¿Qué significa eso? Que en la mayoría de las naciones no se está hablando del Estado como garante de los derechos sociales y la propiedad privada monopólica que salga de ese país. Hoy día no se está discutiendo eso. Hoy día estamos en naciones donde se está hablando ya de la justicia social y se está hablando del bienestar social, es decir, el capitalismo continúa con otras visiones.
Y tercero, me parece supremamente importante comentarle a la gente que nos escucha que es tan claro lo que he dicho que piensen en Bolsonaro. Bolsonaro apoya a Vladimir Putin. Bolsonaro. Por eso les dicen la ultraderecha. Entonces Vladimir Putin sería la ultraderecha. Fíjense que Marine Le Pen, la llamada ultraderecha, que está en contra de Macron, que es más allá de la ultraderecha, o sea, ya todo esto se destruye, apoya a Vladimir Putin. Y en Italia, la nueva primera ministra apoya a Vladimir Putin, aunque está en contra de la guerra de Ucrania. Y vemos nosotros a Berlusconi acompañando al líder ruso. Y entonces en Hungría también es muy extraño. Y vemos a países llamados progresistas como Venezuela, como Irán, acompañando a Vladimir Putin, y a China, país que no es comunista. Eso del comunismo ya pasó, o sea, le hablan del comunismo cuando el comunismo nunca ha existido en el mundo. ¡Qué ignorancia! Nunca ha existido comunismo en el mundo. El comunismo es la destrucción del Estado y no hay hasta este momento ningún país comunista propiamente tal. Hay países socialistas y Brasil ha tenido dos caminos ahora. Un camino de justicia o justeza social, diría más, que lo da Lula, y otro camino que es seguir como se está. Sin embargo, nuevamente entramos al tema que planteó para Brasil Nicola. Hay un fenómeno que lo quiero hoy día dimensionar. Está pasando en el mundo algo muy preciso, muy preciso. ¿Saben qué es? Que las clases llamadas pobres o clases bajas, cuando obtienen un grado de desarrollo, se vuelven burguesas. Por eso se dice que un sector de clases medias apoya a Bolsonaro pese a que salieron de la pobreza. Uno pensaría todo lo contrario. Hoy día debería tener un porcentaje del 70% del pueblo brasileño acompañando a Lula y no lo acompaña. Otro elemento más. Hoy día hay un desclasamiento en los términos clásicos porque la iglesia ha optado por sectores de muy bajo estrato social en Brasil, y estas iglesias apoyan a Bolsonaro por una visión tradicional. Y tercero, en Brasil, donde existe O Globo Televisión, que es casi el globo de toda la información, son de empresas privadas. Por tanto, dan una información que hace que la gente desconfíe del nuevo proyecto social, aunque conocen a Lula. Sin embargo, no se olviden que, lo decía Goebbels, el jefe de información de Hitler, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Entonces, lo que tenemos hoy día en Brasil, acumulando lo que dijo Nicola, que es tan preciso, es que Brasil está hoy día con una tendencia mucho más independiente que otras naciones, pensando en un comercio más grande, donde Latinoamérica puede ser una parte de ese comercio, sin embargo, viendo cómo puede trabajar hoy día con el llamado mundo multipolar. Trabajar con China, con Rusia, con Irán, con Venezuela, con todas estas naciones, con Siria, es hoy día con la India, es empezar a pensar en el mundo multipolar. Entonces la pregunta inicial es, ¿Brasil hacia dónde va? Hoy día Brasil, con Lula, iría hacia el mundo multipolar
logrando tal vez más rápidamente un desarrollo social de justeza con su pueblo, y con Bolsonaro tendría un amplio desarrollo económico que no va dirigido hacia la justeza, sin embargo tendría algunos grados de estabilidad al introducirse en ese mundo multilateral donde las relaciones son de confianza, de equilibrio, donde no existe la misma presión que las transnacionales estadounidenses que chantajean, obligan, condicionan o le hacen un golpe de Estado, o como ahora complots criminales como en Irán, por dar un simple ejemplo. Entonces pienso que esto ya, con lo que planteó Nicola, que es el nivel macro, y con este nivel micro, nos permite ya entender hacia dónde va marchando Brasil. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que tenemos un enfoque tremendamente complementario que nos da una visión de conjunto de la realidad interna y externa de Brasil, tomando en cuenta que muchas veces nosotros hablamos de la política, por ejemplo, en el caso de la política chilena, como un tipo de contubernio entre Chile Vamos, Nueva Mayoría, qué sé yo, los partidos radical, PPD, comunista, esto y lo otro, ignorando de que la telaraña internacional, los vínculos económicos, comerciales, militares, diplomáticos, culturales de estos partidos y estos bloques con sus referentes internacionales es muy decisivo. Y en este caso se ha hecho público, ayer nomás se hizo público que Donald Trump, que está tratando de ser candidato presidencial para suceder a John Biden en Estados Unidos, proclamó su formal apoyo a Bolsonaro, ¿no? Entonces es evidente que a nivel del sistema capitalista brasileño hay un quiebre, hay un sector del capitalismo que quiere abrirse al mercado mundial a través de Lula, a través de una perspectiva más latinoamericanista que tiene Lula. No nos olvidemos que Lula, cuando el periodo que fue presidente, ayudó a todo este proceso en que había varios gobiernos que se desmarcaron de Estados Unidos, como el boliviano, el ecuatoriano, desde luego el venezolano, el hondureño, Nicaragua, Cuba. O sea, Lula siempre operó en la idea de la unidad latinoamericana. Y evidentemente Bolsonaro está más amarrado al capital de Estados Unidos. Así que yo creo que ahí tenemos una presentación muy buena y volvemos a Delchi, perdón, a Nicolás, salvo que a ver si tengas preguntas tú a mano o le damos primero la palabra a Nicolás Delchi, por favor. No me contesta Delchi, le voy a mandar por interno la consulta y le doy la palabra a Nicolás entonces. Adelante, por favor. Sí, bueno, mira, la contextualización que ha hecho Carlos, tremendamente gratificante desde el punto de vista del conocimiento y muy clara, muy nítida. Y si todo esto nosotros lo unimos a la situación actual en Latinoamérica las burguesías nacionales, perdona que estoy un poco resfriado, las burguesías nacionales en América Latina durante mucho tiempo, principalmente por el desarrollo de sistemas comerciales muy cercanos al neoliberalismo. No todos pudieron llegar al neoliberalismo brutal como el caso chileno, pero producto de esto, estas burguesías lograron romper la dependencia de Estados Unidos sin proponérselo, ¿no? Sino que por el propio desarrollo capitalista orientado de esa manera por el tremendo auge de las transnacionales posterior a la década del 80, le significó romper, por ejemplo, con el capital industrial, el capital comercial, el capital tecnológico,
la dependencia en esas áreas de Estados Unidos. Hoy en día, nosotros en este momento estamos hablando, yo tengo un celular chino, detrás un computador que no lo puedo echar a andar, que también es chino, y seguramente varios elementos tecnológicos que ustedes tienen en sus manos son chinas. De hecho, la mayoría de las agencias que fabrican telefonía celular en el mundo, todos sus integrados son de China. Y y aquí fíjate que se está dando una situación muy interesante, porque Estados Unidos tratando de impedir esta penetración tan fuerte en América Latina, trató siempre de evitar que los superconductores, que el mayor productor de superconductores en el mundo es Taiwán, que cayera en manos de China. Entonces ahora China está, no de casualidad, diciendo que, bueno, definitivamente ellos se van a reunificar, porque claro, aislar a China de los superconductores es dejar a China absolutamente al margen de mucho desarrollo tecnológico científico de quinta generación, que es el que se está planteando en este momento. Pero China ha logrado superar a Estados Unidos en América Latina en todas esas áreas tecnológicas. Y ahora lo está superando a Estados Unidos en la industria, por ejemplo, automotriz, por dar un ejemplo, y creo que los va a superar a todos en la industria automotriz electrónica, vale decir, del auto eléctrico. ¿Qué implica todo esto? De que lo que está en manos de Estados Unidos en este momento, en América Latina, es la dependencia que Estados Unidos deliberadamente creó durante décadas. En primer lugar, la dependencia de los militares latinoamericanos de las escuelas de formación de Estados Unidos, que son bien especiales, ¿no? Para no entrar en el tema de en qué se especializan. Pero hay una dependencia militar. También Estados Unidos les impedía condenarlos en varias áreas, negarles capital financiero, negarles capital bancario, simplemente bloquearlo si los países latinoamericanos, por ejemplo, osaban comprar armamento que no fuera norteamericano. O más aún, fabricar un propio armamento. Entonces, la industria militar norteamericana es dominante en América Latina. El sistema del capital financiero, por medio del Banco del Desarrollo, Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, el control absoluto de la banca. Lo que tiene Estados Unidos entonces es todo lo que es sistema bancario, sistema de capital financiero, el apoyo militar, y el resto lo ha ido perdiendo, porque han ido adquiriendo menos dependencia, más libertad los países latinoamericanos, las burguesías latinoamericanas, y por otra parte, por la penetración económica china. ¿Cuál es lo grave para Estados Unidos, lo bueno para América Latina y que lo va a disfrutar en una manera superlativa? Brasil. El hecho de que la organización euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y el BRICS acordaron formar un sistema de transferencia bancaria comercial internacional independiente del sistema bancario y el sistema SWIFT controlado por Estados Unidos. Esto implica que la dependencia de esa estructura comercial bancaria norteamericana se terminaría en América Latina y por lo tanto habría mucho más independencia para los países latinoamericanos. Es decir, que lo que destruiría el imperialismo en América Latina, lo que destruiría la dependencia del imperialismo en América Latina, no sería la acción de los movimientos revolucionarios, sino que más bien las burguesías nacionales que cambian el foco producto de la lógica de orientar la brújula hacia ese lado, porque de otra manera quedarían fuera. Esto por eso que cuando yo hablaba de la reindustrialización y el reenfoque económico norteamericano, claro, Estados Unidos se da cuenta que en este mundo multipolar desde el punto de vista técnico, científico, económico, los obliga a ellos a readaptarse
a este sistema, implica también ver y evitar cómo ellos van a perder la hegemonía en América Latina. Es tremendamente importante, es radicalmente diferente a todo lo que ha habido en la historia de América Latina, el hecho que México, Brasil y Argentina hayan pedido no solo el ingreso al BRICS, que ya lo tiene Brasil, sino que Argentina fue más allá y quiere ser parte de la nueva ruta de la seda China. Eso implica de que Estados Unidos se quedaría con el sencillo y estas otras organizaciones irían en el plano macroeconómico. Creo que, y aquí también hay que entender de que lo que está en juego mañana en Brasil no es izquierda o derecha, sino que el capital comercial, industrial, financiero brasilero tiene dos caras. Una cara nacionalista más independiente que estaría en el lado de Lula, una cara dividida apoyando a Bolsonaro, porque no es casual lo que muy bien describió Carlos con respecto a Bolsonaro y su posición con respecto a la guerra de Ucrania y a Putin, sino que los brasileños no son tontos. Ellos saben de que lo que hay y lo que viene para el mercado mundial está allí. Entonces, yo creo, no sé, Carlos, si tú lo compartes, pero los cambios vienen pasando por un paso intermedio de burguesías nacionalistas, después va a haber estados de derechos sociales internos, pero la primera etapa va a ser esa. La primera etapa va a ser esa. No vamos a salir del capitalismo brutal para entrar en el socialismo puro. Eso no tengo ninguna duda que no va a ser así. Perfecto. Muchas gracias, Nicola. Creo que estamos en tierra derecha. Antes de pasar a la última ronda de cierre, yo le quisiera pedir a Carlos Santamaría que explique a nuestro público cómo fue esto que, siendo un gobierno tan exitoso el de Lula, que estuvo 2 periodos, y en la elección siguiente logró elegir a Dilma Rousseff, que era una persona del mismo partido, los trabajadores, con la misma propuesta de cambio social. ¿Cómo fue posible entonces que mediante un mecanismo burocrático, jurídico o pseudo jurídico, sacaron a Lula, le impidieron ser candidato, lo procesaron, lo encarcelaron, estuvo más de 1 año preso, ¿no? O sea, esta vía judicial, es un poco lo que hicieron con Evo Morales. A Evo Morales lo sacaron no por un golpe de Estado directo del ejército boliviano, sino que por una intromisión de un comando terrorista financiado por la CIA, y pretendieron arrastrar a los tribunales bolivianos a la jugarreta, y cuando los tribunales bolivianos separaron 2 patas y dijeron no, aquí hay que aplicar la Constitución, hubo elecciones en Bolivia y volvió en gloria y majestad el movimiento al socialismo liderizado por Evo a través del actual presidente, ¿no? Esto es importante porque cuando van a perder las elecciones, los sectores oligárquicos hacen todo tipo de trampas. En el caso chileno, bombardearon la moneda y después crearon una nueva constitución y se metieron al año 89 y nos impidieron que el pueblo chileno democratizara el país a partir de 1990. Estamos como estamos porque los gringos se plantaron de por medio. Pero no es siempre la misma forma. Este mecanismo de usar los tribunales lo están usando en muchos lados, y el caso de Ucrania es igual, es un golpe de Estado que después la Corte Suprema santifica, ¿no? Adelante, Carlos, a ver si nos puedes dar una visión de estas artimañas para mantener los regímenes oligárquicos. Quiero comentarle a la gente que nos escucha que justo tengo una entrevista internacional a las 7:30, 9:30 hora de Chile. Entonces tengo 5 minutos y yo creo que nos ha facilitado tanto el trabajo nuestro querido amigo Nicola,
porque él ha planteado ya lo siguiente, para ir concluyendo. La hegemonía del régimen estadounidense, sionista a la vez, se está debilitando en todo el mundo. Lo planteó con mucha claridad. Ahora, ¿qué podemos decir? Que en la medida que se va debilitando, va dando coletazos. Un coletazo son los complots criminales. Ya no puede hacer el golpe de Estado como lo trató de hacer o lo hizo realmente en Bolivia. Va quedando cada vez más debilitado, pero el complot militar ya tampoco resulta. Entonces son complots criminales donde se intenta manejar una visión de legalidad a través del aparato burocrático judicial. Jueces que están comprados, ministros, especialmente si tienen el gobierno. Entonces voy a dar tres ideas. Primera, Gustavo Petro llegó al gobierno y de inmediato comenzaron los complots en su contra, planteando que él es el responsable del alza del dólar. Uno sabe que es ignorancia supina, pero en Colombia el 97, 98% de los medios de prensa, radio y televisión son de las familias más ricas del país. Punto. Aquí no hay libertad de información. Asimismo, Petro ya le dijo a Estados Unidos, ustedes son los responsables de que económicamente en América Latina estemos como estamos. Ustedes se protegen con el dólar, nos lo suben a nosotros y los capitales empiezan a emigrar de acá, incluso de los bancos de la República, que son autónomos de los gobiernos. Prácticamente son manejados por una mentalidad privada. Obviamente que le haya dicho al régimen estadounidense, la guerra de las drogas fracasó, 40 años hicieron ustedes que fallecieran, que expropiaran realmente los territorios, esos grupos criminales, ha sido duro. Eso significa que van a intentar que la economía colombiana fenezca. Eso nunca hay que olvidar. Segundo, ¿por qué Dilma Rousseff cae? Cae porque Lula ya reconoció algo, que hay 4 elementos que en todo proceso en América Latina hay que hacer. Primero, movilización permanente. En Venezuela lo hace. Y uno dice, ¿por qué salen a tantas marchas? Porque el pueblo movilizado es un pueblo duro. Un pueblo que no se moviliza se queda. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de ese octubre con esa fuerza del pueblo, pero se fue quedando. Entonces, si se queda el pueblo, se queda una fuerza. Segundo, la mediática. En América Latina tiene que haber un proyecto para que todos los gobiernos progresistas tengan también radio, prensa, televisión, y si tienen el gobierno, hacerlo relacionado con el pueblo para que les llegue lo que se está haciendo. En Colombia no se sabe lo que se está haciendo el gobierno solo por las redes. Las redes son un 3%. Tercero, trabajar definitivamente lo que no se ha hecho en Chile, justeza social, porque se está negociando con sectores que van a impedir que esos proyectos de servicio al pueblo se den. Y cuarto, creo que es el elemento sustancial, soberanía. El país tiene una riqueza para su pueblo. No puede seguir importando e importando y haciendo tratados de libre comercio que realmente destruyen a la nación. Por eso, la conclusión final, que ya la dio en cierta manera, ¿no es cierto, Nicola? Dio la línea para que yo concluya en este caso, es que puede haber una unidad de varios países latinoamericanos, especialmente ahora que llega a Lula, que Petro también es una figura,
para que en la medida que nos unimos, empecemos a pensar en monedas nuestras, y no el dólar. Empecemos a pensar en un banco de Colombia, un banco de Chile, que sea un banco del Estado de Chile, un banco del Estado de Colombia, un banco del Estado de Brasil. Es decir, que hagan las mismas funciones de los bancos privados, pero para el Estado o la nación. Pienso que allí nos queda más o menos claro cómo puede proceder Brasil con Lula, y ya sabemos el camino que tomará Bolsonaro, que será también un camino autónomo, pero pensando también en los capitales que determinó con mucha claridad Nicola. Agradezco a ustedes esta gran posibilidad. Un abrazo y me retiro de inmediato para proceder a esa participación de este proceso que estamos viviendo. Un abrazo muy grande, queridos amigos. Gracias, Carlos, por tu gran contribución esta noche. Y te recuerdo Gracias, que Carlos. tenemos reclutado para el aniversario número 50 del discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1972. Y vamos a hacer una transmisión especial con motivo de ese gran acontecimiento en que Allende se adelantó medio siglo para retratar prácticamente lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, pero 50 años antes. Así que espero que estemos contigo en esa oportunidad y te enviamos en un ratito más el link de YouTube de este foro para que nos ayude a difundirlo también por América Latina y el mundo donde tienes tantos seguidores. Buenas noches. Muy buenas noches, compromiso fiel con ustedes. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Seguimos con Nicola Jadua y Nicola, redondeemos entonces el tema de la situación interna de Brasil, porque hay que contextualizar esta contradicción que se ha creado entre, llamémoslo así, entre el capitalismo de Estados Unidos y el capitalismo brasileño, ¿verdad? Brasil sí logró tener una industria capitalista y exportar como potencia industrial, entiendo que es la 9ª potencia industrial del mundo, cosa que no tuvo posibilidad Chile ni Perú, el resto de América Latina. Estados Unidos no logró Pero hay una diferencia. Estados Unidos logró impedir nuestro desarrollo capitalista, pero no logró impedir el desarrollo capitalista brasileño, que se hizo a expensa del capital extranjero, ¿no? Acláranos esta situación, por favor. Así es. Mira, el desarrollo de Brasil se debe principalmente a que una enorme cantidad de grandes empresas se instalaron en Brasil producto de las potencialidades que tenía en el sector primario de la economía. Pero lo que se refleja mañana, Gustavo, no es una lucha es una lucha intercapitalista, interburguesa. No estamos hablando de un Lula abanderado de la izquierda brasilera frente a los proimperialistas o frente a una derecha reaccionaria. No, no, Gustavo. Lo que se está viendo mañana es una derecha, una burguesía brasilera cuya estructura de desarrollo productivo, comercial y financiero está atada a las transnacionales norteamericanas, que se vieron reflejados en su gran mayoría en Bolsonaro. Pero una estructura capitalista de una burguesía brasilera productiva, comercial, industrial, atada al nacionalismo brasilero, pensando en que Brasil puede volar alto y puede volar solo. Esa es la contradicción que hay en este momento. No estamos hablando de una contradicción donde Lula poco menos que es Lenin. No, estamos hablando de un Lula
que la propia burguesía brasilera le permitió ser candidato. Le lavó la imagen, le lava la situación judicial, porque no nos olvidemos que la Corte Suprema ya lo había condenado. Y de repente lo reactivan. O sea, ¿qué es lo que nos dice eso? De que la burguesía comercial e industrial nacionalista brasilera, voy a utilizar ese término nacionalista brasilera, nativa, por así decirlo, logró llevar un candidato que pudiera derrotar a Bolsonaro porque sus competidores inmediatos eran el propio capitalismo brasilero, pero entrelazado con las transnacionales norteamericanas. Entonces, una crisis intercapitalista interna, y no tenía otra posibilidad esa burguesía nacionalista, productiva, industrial, comercial brasilera, que llevar a Lula de candidato. Ahora, a todo el mundo le acomodaba eso. Le acomodaba a los rusos, le acomodaba a los chinos, le acomoda a todos, pero también le comenzó a acomodar a esa derecha que se encontraba representada en Bolsonaro. Y Bolsonaro al final quiso plegarse, porque dijo, bueno, si podemos nosotros, si Lula puede con su gente plegarse a toda esta nueva realidad comercial internacional, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Pero ya era tarde, el cambio de Bolsonaro no lleva 8 meses. Pero Lula fueron 2 periodos y varios años más. Entonces, esa es la gran diferencia y es lo que se va a resolver mañana entre estos dos candidatos en esa elección de Brasil. Por un lado, para América Latina, que es lo importante, va a significar una mayor independencia de los, tal como lo expliqué en un momento, no al principio, de Estados Unidos en todas las áreas que ya mencioné, y por otro lado, va a significar la apertura de estas economías, porque Brasil va a ser la puerta de entrada gigantesca a la Organización de Cooperación de Shanghái para el resto de América Latina. O sea, es tan importante lo que se juega mañana que podría ser definitivamente el destino de la dependencia histórica que tuvo América Latina de Estados Unidos, podría verse finalizada y sería el primer día, el principio del fin, podría ser mañana domingo en la elección de Brasil. Muchas gracias, Nicola. Creo que ha cerrado con un broche de oro, diríamos, la reunión de hoy, porque nos pone en la dimensión histórica de este proceso al cual estamos tan poco acostumbrados. Aquí hablamos de los temas de Chile como que si fueran causa y efecto radicados dentro del territorio, lo que es falso. Pero además, como muchos sectores, incluso del actual gobierno, creen que la historia de Chile comenzó el año 2011, ¿no? Con la revuelta estudiantil. Entonces, así es muy fácil desentenderse los grandes problemas. Y por lo tanto, estas promesas de cambio, de nuevos estilos de hacer política, de utilizar lo femenino, lo ambiental como una excusa para rehuir la confrontación con la dependencia económica de Chile respecto del capital extranjero, y todo eso se tiende a desvanecer, tiende a aparecer como demagogia, como hojarasca, como un perfume para hacer carrera política, para escalar. Al respecto, creo que es importante subrayar este último análisis tuyo de que en favor de Lula se inscribió en el último periodo Fernando Henrique Cardoso, que fue durante 2 periodos presidente de Brasil, y que claro, se dio cuenta muy tarde porque trabajó mucho en favor de la derecha Cardoso, pero ahora se dio cuenta que tenía que apoyar a Lula justamente para que el desarrollo capitalista de Brasil tuviera salida hacia el mercado mundial y no quedara subordinado como pariente pobre del mercado norteamericano. Porque vincularse a Estados Unidos
hoy día es para la empresa privada de América Latina someterse a un rol subordinado, como el caso de Puerto Rico o Panamá, ¿no? No nos olvidemos de que ya están los planes para iniciar la carretera que uniría el puerto de Santos en el Atlántico con Iquique en el Pacífico o con Hilo en el sur del Perú. O sea, los estudios para producir este nuevo canal de Panamá, pero que sería por tierra, sería como la continuación de la ruta de la seda. Estamos hablando de grandes carreteras donde no van a haber ahí camiones de 5 toneladas, no, ahí van a haber camiones de 40 toneladas o ferrocarriles que van a avanzar a 300, a 500 kilómetros por hora, prácticamente a la Eso va a velocidad. ser muy pronto. Eso va a ser muy pronto, los estudios se están haciendo ya. Claro. Y en ese sentido, porque por primera vez, mira, fíjate que Brasil necesita a como dé lugar esa salida a Chile, Ecuador, Perú, por esa zona, porque el nuevo comercio, el cual va a liderar Brasil, va a ser monstruoso. Entonces, tiene obligadamente que hacer esta ruta terrestre, que no es nueva. Esta ruta terrestre, Gustavo, lleva planificada o se habló de esta ruta, yo diría a lo menos 30 años atrás. Así es. Bueno, pero en este contexto ahora histórico hay un soporte que sería el BRIC. O sea, claro, ahora sería eso. Es lo mismo que en la primera parte de mi intervención yo me refería al ABC, que es la propuesta de Perón de hacer una fuerza comercial, industrial, financiera entre Argentina, Brasil y Chile. Bueno, el BRIC es 40 veces más grande que el ABC, pero en este contexto histórico, si logra triunfar Lula y se embarca ahí México, Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Bolivia, tenemos los 2/3 de América Latina ahí y tenemos una fuerza dislocada geográficamente en todo el continente. Si a eso tú le agregas la ruta de Transpacífico, digamos, desde Brasil, desde el sur de Brasil hasta el norte de Chile o el sur del Perú, y a eso suman entonces un probable nuevo canal interoceánico, el que está alentando Lula, que quiere hacerlo en el sur de México, o un nuevo canal en Nicaragua. No son cuestiones que bueno, estén esa es la causa, Gustavo, esa es la causa por la cual Estados Unidos quería derrocar el gobierno de Ortega en Nicaragua. Porque quería paralizar a como dé lugar la construcción de ese canal transoceánico, que es mucho más práctico, más grande que el canal de Panamá, el de Nicaragua. Entonces, esa situación es la que ha llegado desesperadamente a Estados Unidos a tratar de derrocar a como dé lugar el gobierno nicaragüense. Bueno, y esa ha sido la política histórica de Estados Unidos, de que cuando hay alguien que no le obedece, lo mata, invade el país. Y justamente Panamá, hasta fines del siglo pasado, era una provincia colombiana. Pero cuando Estados Unidos le exige al Parlamento de Colombia que le dé el contrato para realizar el canal de Panamá, pues, y Colombia le dice, no, el canal lo vamos a hacer nosotros porque nosotros somos los dueños de Panamá, Estados Unidos cortó digamos, derechamente por instalar un gobierno títere en Panamá y forzar artificialmente el surgimiento de Panamá como república independiente de Colombia, ¿no? La verdad es que hay ahí, está el tapón del Darién, que es una zona selvática, pero que no justifica, en este caso, la formación de un nuevo país. Ese país se creó para que Estados Unidos pudiera adjudicarse de manera monopólica el control del canal de Panamá. Lo que Estados Unidos no calculó nunca, que en 77, 78, iba a haber en Estados Unidos un gobierno, llamémosle, decente como el de Jimmy Carter, y en Panamá un gobierno progresista como el de Torrijos. Y Torrijos y Carter llegaron a un acuerdo y Estados Unidos le devolvió el canal a Panamá, y Panamá, después que recuperó el control del canal, ha empezado a surgir como un país
bastante más desarrollado que el resto de América Latina y que Chile, por cierto. Lo digo porque en Chile, en la coyuntura política que estamos viviendo, fue una cosa tremendamente grosera, obscena, desfachatada. La llegada de agentes de Estados Unidos para controlar el proceso de la Convención Constitucional y para hundir en el plebiscito del 4 de septiembre la opción el texto que había propuesto la Convención por 2/3 de sus miembros. No era un grupito de izquierdistas en la Convención, no, era la mayoría de 2/3 de la Convención la que proponía un texto que tenía cláusulas de tal manera, algunas cláusulas, obviamente no todas las que demandó el pueblo, pero algunas cláusulas que significaban una brecha, un forado en el sistema capitalista neoliberal. ¿Qué significó eso? Que tuvimos acá la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, la visita de la jefe del Pentágono encargada del sur, de América del Sur, el jefe de la Comisión Europea, de Borrell, el segundo jefe del Banco Mundial, la primera jefa mundial de la Barrick Gold, el primer jefe mundial de la Fed Dodge. Es decir, Chile fue la hacienda que vienen a ver los propietarios de ultramar, ¿no? Y el resultado está a la vista. Ese 62% en favor del rechazo es producto directo, esencialmente, de una intervención extranjera. ¿Qué es lo que no pueden hacer en Brasil por las dimensiones colosales que tiene su territorio y porque tiene petróleo, tiene oro, tiene uranio, tiene agua, la reserva de agua más grande del mundo, y tiene una diversidad demográfica, 200 millones de habitantes y un ejército bastante poderoso que tiene sus propias fábricas de aviones, sus propios misiles, por lo tanto, tiene un grado de autonomía de los Estados Unidos que Estados Unidos no puede permitir. Sin embargo, lo que hemos recibido hoy día como información de Nicola y de Carlos Santamaría, creo que a todos nos será muy útil para seguir los escrutinios de mañana y seguir, independientemente del resultado que haya mañana, seguir impulsando esta integración de América Latina, sin la cual ningún país por separado va a poder romper las cadenas del subdesarrollo, de la dependencia que arrastramos desde la doctrina Monroe, desde 1824 hasta nuestros días, casi 200 años de subordinación. Así que bien por Lula, bien por Brasil. Espero que mañana sigamos las noticias y que te tengamos aquí, Nicola, en un nuevo foro, reclutándote desde ya para el foro que vamos a hacer con motivo del 50 aniversario del discurso de Allende en las Naciones Unidas. Te agradezco el nombre del movimiento. Perfecto, ahí me vas a tener compromiso adquirido. Bien, buenas noches a todos los que nos han visto Buenas noches en todo el mundo y hasta el próximo sábado con nuevo foro constituyente. Gracias a Jaime Parra, a Adelchi y al equipo de difusión del Movimiento Asamblea Constituyente. Muy buenas noches. Adiós, chao.